Lo que ha pasado este fin de semana, varios analistas políticos lo, lo leen o lo determinan, algunos como el inicio de una guerra, algunos incluso yo les leí que decían que podía ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial, otros decían que esto puede ser una operación quirúrgica estilo Venezuela. ¿Qué va a pasar? Es un misterio, pero la realidad es que en este momento Irán se encuentra en guerra frontal, se podría decir, contra Estados Unidos y contra el Estado de Israel, por supuesto. Yo diría que esta es una guerra básicamente entre Irán y Estados Unidos, Israel y aliados, porque como ustedes sabrán, Estados Unidos es un país que prácticamente alrededor de todo el mundo y más que nada en el sector de Medio Oriente, en todos los países que tienen tratados internacionales y buenas relaciones con ellos, pues tienen poderío militar, bases militares, entonces es básicamente un Irán contra todos, porque las fuerzas, entre comillas, o los países que son más aliados que Irán o más antioccidentales, como podrían ser Rusia, como podría ser China, muy difícilmente yo creo que van a entrar en este conflicto, a pesar de que Libia ya lo hizo de la mano de Hezbollah, ¿no? Pero en este programa lo que vamos a hacer, para no irnos exageradamente por las ramas, es analizar un poco o tratar de explicar en la mayor medida de lo posible por qué esta guerra se está llevando a cabo, cuáles son las razones y en qué puede finalizar todo esto, ¿no? Este fin de semana, para las personas que no están completamente informadas, ha sido, pues, no sé si decirlo, asesinado o se ha muerto el ayatolá Ali Khamenei, que es el líder máximo de Irán y que, como ustedes sabrán, pues en la religión musulmana hay muchas personas que decían que la muerte de este señor es como si se tratase de la muerte del Papa, pero la verdad es que hay muchos más matices que esos, porque entre los musulmanes se dividen entre distintas formas o distintas creencias entre los musulmanes, principalmente entre chiitas y sunitas, ¿no? Y básicamente Irán es un país mayoritariamente chiita, a diferencia de los países como por ejemplo Arabia Saudita, que es un país sunita. Todo esto es muy complicado de entender y yo creo que en Occidente no sé si se nos ha ocultado información o si es que básicamente la mayoría de las personas preferimos elegir la información sencilla y no informarnos a profundidad. ¿Por qué digo esto? Porque Estados Unidos, a ver, Estados Unidos es el principal representante de Occidente, entre comillas, o de la seguridad o del progreso de Occidente. Por eso se dice que el presidente de Estados Unidos es el presidente del mundo libre, ¿ya? En este sentido, siempre que Estados Unidos ha tenido intervenciones militares en países de Medio Oriente, en países africanos, siempre se trata más o menos de caricaturizar las intervenciones como que Estados Unidos está entrando para derrocar a X, Y o Z terrorista, cuando todas las intervenciones, a mi criterio, de Estados Unidos en Medio Oriente o en África han sido intervenciones que han tenido sus propias matices y son muy distintas entre ellas, pero hay personas que prefieren, digamos, comerse el discurso fácil o no sobreanalizar los temas y decir, bueno, Estados Unidos es el Superman del mundo, es el Superman del mundo, todos estos son una camada de terroristas, yo qué sé, pues Saddam, Gaddafi, ahora este señor Khamenei, todos lo meten en la misma bolsa y bueno, y que sea lo que Estados Unidos e Israel quieran, ¿no? Pero hay mucho, es mucho más difícil de comprender o mucho más difícil de explicar. Como para ponerles un ejemplo, Saddam Hussein, que fue ejecutado a inicios de este siglo, me parece que fue entre el 2003 y el 2004, por Naciones Unidas, Estados Unidos, etcétera. Ustedes saben que Estados Unidos es el que presiona el botón y las cosas se mueven, fue el primero que se enfrentó justamente contra este régimen iraní, ¿no? Porque Saddam Hussein estaba en Irak en ese momento. De hecho, Saddam Hussein fue financiado parcialmente por Estados Unidos, a pesar de que él era un tercer posicionista, él creía en la tercera teoría universal, pero fue parcialmente financiado por Estados Unidos para luchar contra Irán. Eso resintió económica y socialmente
a ambos países, tanto a Irán como a Irak, y fíjense, Saddam fue ejecutado y después estos señores también, ¿no? Entonces, Estados Unidos en esa parte del mundo sabe jugar muy bien sus cartas, para algunos con maldad, para otros con ferocidad y con capacidad. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que los conflictos que se están llevando a cabo en este momento en Medio Oriente van mucho más allá o son mucho más difíciles de comprender que la simplicidad que ven en redes sociales, ¿no? En Twitter, que en 2, 3 líneas te resumen las cosas y las personas quieren creer lo que les favorece creer o lo que su corazón les dice que crean, pero en este programa vamos a tratar de, con la poca información que tenemos reciente, porque ustedes saben que ahora los medios sacan información de un lado, yo qué sé, medios orientales, después están los medios occidentales, unos dicen que fake news, porque de hecho salió la información que aparentemente habían caído unas bombas en un colegio en Irán, que habían muerto más de 100 niños y niñas, y todo el mundo salió a decir que eso es mentira, que eso es desinformación de Oriente, y después pues se mezcló un montón de información. Entonces, información fidedigna, vamos a tratar de dar la mayor posible, pero tampoco nos vamos a mojar las manos porque no vamos a tratar de dar información falsa por aquí. Pero para el análisis conceptual yo creo que tenemos mucho que tocar, y para tocarlo con nosotros hoy está Víctor Andrés Ponce, que es un periodista y analista peruano reconocidísimo en Perú, y es un verdadero placer y un honor que haya cruzado la frontera, si sea digitalmente, y esté en una radio ecuatoriana. Víctor Andrés, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Fuego. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Muy honrado de esta comunicación. Gracias, Víctor Andrés. No sé si es que hay un problema en el audio con Víctor Andrés. No sé si es que estás muteado o si es que es un tema de producción, Víctor. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, yo te escucho perfectamente. Ahí. Yo también te escucho perfectamente. Gracias, Víctor. Bueno, lo primero que te quiero preguntar de entrada, a tu criterio, ¿por qué se está llevando a cabo esta guerra? Muchos hablan de las armas nucleares o de la represión que llevó a cabo el régimen iraní. Otras personas Sí. hablan de supremacía que quiere tener Israel en ese sector del mundo. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, mira, yo empezaría con lo siguiente, ¿no? Luego de la guerra, la famosa guerra de 6 días de los años 70, en que Israel se enfrenta a Egipto, a Siria y a Jordania y los derrota, y en el curso también de la caída del muro de Berlín, en el Medio Oriente se inicia un proceso de paz. Hay una tendencia que avanza hacia un proceso de paz. Israel firma un acuerdo con Egipto, uno de los países árabes más grandes, luego con Jordania, ¿no? Un país limítrofe, muy conflictivo a los inicios del surgimiento del Estado de Israel, y posteriormente firma los acuerdos de Abraham con una serie de países árabes. Y había una tendencia incluso que llevaba a la firma de un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. Pero junto a esta tendencia de paz, surge una tendencia a la confrontación y a la guerra. Es cuando en 1979 en Irán asumen los ayatolas, esta visión integrista del islamismo chiita, asume el poder. Y toda esta tendencia a la confrontación y a la guerra se consolida, se exacerba en 1989, cuando el ayatolá Ali Khamenei o Ali Yamenei asume la conducción del Estado iraní. Y bueno, desde ese entonces, ¿no? Irán, con los enormes recursos que tiene, empezó a formar una política de proxies que iban cercando militarmente a Israel. Como ustedes saben, Hamas, ¿no?, en la Franja de Gaza se construyó como un ejército que controló la Franja de Gaza. Hezbollah en la parte del sur del Líbano. En ese entonces Siria estaba conducido por el gobierno de Bashar al-Assad y también formaba parte de esta coalición. Y habían los Houthis en Yemen y la Yihad palestina, en fin. Es decir, Irán empieza a fomentar desde el Estado de Irán una estrategia de cercamiento de Israel
con un discurso que buscaba la eliminación del Estado de Israel. Es el pequeño Satán, se llamaba, y la eliminación de Estados Unidos y una visión occidental muy exacerbada. Bueno, eso era más o menos el statu quo hasta el 7 de octubre del 2023, cuando se produce el ataque terrorista de 3.000 terroristas de Hamas a los poblados civiles en Israel. Y en 8 horas o en 10 horas se asesinan a cerca de 2.000 civiles, entre ellos mujeres, ancianos, niños, y a partir de ahí se desata esta guerra. Se desata una intensa guerra sobre las zonas de Gaza controladas por Hamas, se destruye la capacidad operativa de Hezbollah, se cae el gobierno de Bashar al-Assad en ese lapso y luego se produce el bombardeo en Irán en el año 2025, en junio del 2025, si no me equivoco, que derrota gran parte de la capacidad nuclear de Irán, destruye gran parte y elimina parte de la élite militar. Bueno, todo eso fue acumulando una situación de tensión, de diferendos, hasta la guerra que se inició el sábado pasado, en donde, digamos, los bombardeos israelíes y estadounidenses han eliminado a Ali Khamenei, al líder espiritual del movimiento chiita en Irán, y alrededor de 40 líderes de alto nivel. La cúpula iraní ha sido descabezada en estas primeras acciones, pero eso no significa que la intensidad de esta guerra, su posibilidad de que se regionalice, ha culminado, ¿no? Sí. Víctor Andrés, algo que me parece importante es, no sé si es que en muy poco tiempo podrías resumir la diferencia de lo que conoces entre chiitas y sunitas, porque muchas personas se confunden y piensan que los musulmanes todos son uno mismo y que todos son Mahoma, Allahu Akbar y se acabó el tema. ¿Qué divisiones No, existen que incluso logra que países musulmanes entre ellos entren en conflicto y, por ejemplo, países como Arabia Saudita estén aliados con Occidente en contra de otro país musulmán como es Irán, ¿no? sí, en el mundo islámico, el 87% aproximadamente de los creyentes islámicos se consideran sunitas, ¿no? Y más o menos 13% chiitas. La diferencia está en la línea de sucesión del profeta Mahoma, ¿no? Los chiitas priorizan más la sucesión por la línea familiar del profeta Mahoma, en tanto que los sunitas tienen una visión más de sucesión en base a los califas, en base a los califatos que han existido en el mundo islámico. Digamos, esto tiene particularidades, pero hay muy poco tiempo para desarrollar esto. Pero, digamos, el enfrentamiento entre ambas interpretaciones sobre la revelación de Mahoma ha tenido momentos muy intensos de confrontación, de guerra, de enfrentamiento. Y la posición de los países árabes sunitas, de la mayoría de los países árabes sunitas, con respecto a la posibilidad de que Irán desarrolle una capacidad nuclear con este mensaje. O sea, cuando uno habla de los temores que siente Occidente, de los diagnósticos que hace Occidente sobre el fundamentalismo chiita y de los temores que también existen en el mundo árabe sunita, no estamos hablando de elementos teóricos, estamos hablando de una realidad factual. El Medio Oriente sigue en guerra por la posición chiita de la eliminación, de la cancelación del Estado de Israel. De lo contrario, el Medio Oriente habría alcanzado un momento de paz y de equilibrio, como lo señalaba al inicio, ¿no? Entonces, a países como Arabia Saudita, por ejemplo, temen que la capacidad, una eventual capacidad, si Irán llega a conseguir capacidad nuclear, también los puede afectar a ellos. De otro lado, hay que señalar que el desarrollo de la industria de misiles en Irán
Le da capacidad no solamente para atacar a Israel, la mayoría de los países árabes, islámicos, como estamos viendo, sino también Europa. Han llegado misiles hasta Turquía y podrían llegar a la propia Europa, a la propia Europa. De eso estamos hablando cuando, digamos, se habla de esta confrontación entre estos países e Irán, ¿no? Sí. Víctor Andrés, en este sentido, yo escuchaba el otro día a Tucker Carlson que hablaba sobre este tema de la guerra, el gran periodista estadounidense, y él mencionaba que en Estados Unidos la gente votó por Trump. Una de las razones fue porque él en un principio era un presidente no intervencionista, ¿no? De hecho, personas retuiteaban estos días mensajes de Trump del año 2011, 2012, 2013 y decía: Obama tiene que meterse en guerra con estos países porque es un burro y no tiene capacidad de negociación. Estoy parafraseando, ¿no? Y ahora está en esta situación y Tucker Carlson menciona, realmente esta es la última oportunidad que tiene Trump o que tiene Israel para persuadir a Estados Unidos para entrar en una guerra, porque en Estados Unidos es sumamente impopular entrar en esta guerra. De hecho, aunque parezca mentira, los latinoamericanos lo vemos de una manera, cuando se mete Trump a Venezuela, lo de Venezuela no fue algo que le subió los números, fue algo que le mantuvo los números e incluso se los empeoró en visión general, ¿no? Que no necesariamente la visión general es la visión que tiene en los estados donde él es fuerte. Pero lo que te quiero preguntar es eso. ¿Por qué este cambio de Trump, Venezuela, ahora Irán? Hay personas que dicen, ya mismo se mete a Cuba, va a ser un barrido del socialismo, de, bueno, como se quiera llamar. Para mí esto es más allá de derecha o izquierdas. ¿Tu opinión, Víctor Andrés, de esto? ¿A dónde quiere llegar Sí, Trump? mira, lo que hay que entender antes de responderte esto es que el mundo está en colisión de civilizaciones. Negar esta realidad es querer tapar el sol con uno o dos dedos. Las civilizaciones están en conflicto, están chocando, están colisionando. Y el problema es que siempre hemos creído que la expansión del capitalismo, la globalización del capitalismo en el planeta, la universalización de la ciencia y la tecnología, iba a producir lo que en Occidente se llamaba la westernización del mundo o la occidentalización del mundo. Bueno, eso no se ha producido. Uno mira, China ha desarrollado un capitalismo impresionante, ha reducido pobreza de manera impresionante, pero China se refuerza y se consolida en su civilización, incluso vuelve al confucianismo para reforzar su proyecto civilizatorio. Bueno, en el mundo islámico, países como Qatar, Arabia Saudita, Kuwait desarrollan el capitalismo, Irán desarrolla ciencia y tecnología militar impresionante en el mundo árabe, ¿no? Pero los países se refuerzan en sus civilizaciones. Entonces, ¿qué sucede en Estados Unidos? ¿No? Esto no puede entenderse. Estados Unidos es mitad imperio y mitad república. Es decir, es mitad democracia y mitad imperio. Estados Unidos no puede escapar a esa esencia, esa es su naturaleza en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces sucede que la visión imperial en Estados Unidos los lleva a un objetivo, a objetivos y planes como, por ejemplo, no ceder las áreas de influencia en el mundo tan fácilmente a la expansión china, ¿no? Llámese lo que se llama el hemisferio occidental, la situación en el Medio Oriente, porque de alguna manera esta confrontación entre civilizaciones, ¿no? Lleva a los países a esta situación. Negar esto es negar lo que está pasando en China, lo que está pasando en el mundo islámico. Europa, por ejemplo, Europa está a punto, está al borde del abismo como civilización, ¿no? Y no ha habido una guerra en Europa. Las migraciones prácticamente están erosionando los estados de derecho en Europa. Hay amplios sectores liberados de la Constitución, de los estados nacionales, de los derechos civiles, y desarrollan su propia legislación, su propio derecho, en base a la Sharia islámica. Bueno, todo eso está detrás de esto. Querer decir
como lo dice Tucker Carlson, que esto es un asunto interno de los Estados Unidos, es un grave error de análisis. Y por otro lado, eh, es discutible la opinión de que, o el criterio de que en Estados Unidos esto juega en contra de Trump. Hay que ver, hay que ver. Yo no me atrevería a ser tan enfático en eso. Pero lo Sí, no, a cierto ver, es que, sobre lo de Irán no lo sé, Víctor Andrés, pero lo de Venezuela, los números son los que son. Con esto no lo no, sé, está pero bien. en Venezuela. Ya, Ujú. bueno, está bien, no quiero entrar a... Pero digamos, eh, Estados Unidos siempre va a ser un imperio, al menos lo sigue siendo hasta ahora, ¿no es cierto? Y énfasis más, énfasis menos, ese imperio estadounidense es el que ha permitido que la libertad en el siglo XX prospere en el mundo y en el mundo occidental. Recordemos que el nazismo y el comunismo fueron las amenazas más devastadoras para la libertad y la convivencia humana en el siglo XX. Bueno, ese imperio garantizó eso, ¿no? Ahora, imagínate que se desate una guerra en el Medio Oriente. La otra cosa, la injusticia, mira, que se comete con Israel. Imagínate que no existiera el Estado de Israel en el Medio Oriente en este momento. Una guerra entre chiitas y sunitas ya se hubiera desatado. Recuerda que en Arabia Saudita están las ciudades sagradas del Islam. Imagínate que Irán tuviera capacidad nuclear. La situación es, digamos, de pronóstico reservado, ¿no? Pakistán es un país sunita, más diverso, pero que tiene también presencia nuclear. Es decir, eh, eh, Estados Unidos no se puede sustraer a lo que está pasando en el Medio Oriente, porque Israel representa de alguna manera una comunidad de valores con los valores de Occidente. Y por otro lado, no se puede sustraer porque si el régimen chiita lograra capacidad nuclear, bueno, el integrismo islámico es una de las peores. El fundamentalismo islámico, ya sea chiita o suní, porque también hay fundamentalismo sunita, ¿no? Los extremismos en la interpretación de las religiones son una de las peores amenazas para Occidente, ¿no? Sí. Víctor Andrés, se habló mucho también entre las razones, se cuestionó mucho el tema de los derechos en países, en Irán, por ejemplo, se hablaba mucho de que, no sé, la típica discusión, ¿no? Que el feminismo, que las mujeres no pueden estar de cierta forma o de cierta otra. ¿Tú esta guerra, como uno de los componentes o las razones de esta guerra, tú incluirías el tema moral? Porque, por ejemplo, yo lo pienso y yo creo que en estos temas, digamos, yo no creo que Estados Unidos o Israel se metan, yo qué sé, para liberar a las mujeres, ¿no? O sea, no es que estoy tratando de ser rancio en este sentido, pero hay muchas personas que reducen esto a estos temas que probablemente para estos líderes máximos son superfluos, son simplemente una continuación. Bueno, si se da, bien, y si no también, porque en otros países que son aliados a Occidente, que también son musulmanes, tienen también ciertas restricciones, entre comillas, de derechos. ¿Qué opinión te merece esto? No, lo cierto es que los estados y los alineamientos geopolíticos en un planeta se mueven por intereses económicos, políticos y militares. Eso es incuestionable. Pero quizás la única civilización que se acerca a la defensa de los derechos humanos es la civilización occidental, ¿no? Mira, por ejemplo, después de que Estados Unidos proclamara abiertamente su intención de controlar el petróleo venezolano, en América Latina hubo una gran discusión, una gran campaña, ¿no? Por ese motivo era la guerra, se dijo, ¿no? Bueno, parece que así fue, pero lo que hay que recordar es que cuando Estados Unidos y Occidente controlaba el petróleo venezolano, el PBI per cápita de Venezuela era uno de los más altos del mundo. En los años 70 llegó a ser cuarto en el mundo. Y el ingreso de los venezolanos era
tan alto, tan elevado, que todos los hispanoamericanos solían emigrar a Venezuela. Bueno, eso pasaba cuando las empresas occidentales controlaban el petróleo de Venezuela. Cuando llegó la dictadura chavista en alianza con Rusia, con China, China consumía el 80% del petróleo crudo de Venezuela. Bueno, ya sabemos lo que pasó en Venezuela, el 90% de la gente se empobreció en Venezuela, ¿no? Entonces, en el caso de Irán, es incuestionable que lo que moviliza son los intereses geopolíticos, militares de Estados Unidos, de Israel, eso no se puede cuestionar, pero igualmente el régimen chiita es una dictadura feroz, ¿no? Es una dictadura feroz que ha utilizado, como en Venezuela, los recursos del pueblo persa, del pueblo iraní, para desarrollar una estrategia de guerra contra Israel y Occidente, como lo hemos descrito hace un momento, ¿no? Y por eso la crisis económica en Irán, el ingreso per cápita de Irán, si bien es cierto, no ha caído como el venezolano, es un ingreso muy bajo, a pesar de que es una de las 3 potencias más importantes con reservas de petróleo del mundo, junto a Arabia Saudita y Venezuela. Y por otro lado, cuando la gente ha salido a protestar, ¿no? El régimen chiita o el régimen iraní, la dictadura iraní, ha disparado sin consideración contra la población. Los organismos oficiales de derechos humanos hablan entre 3.000 y 5.000 muertos. No pueden, claro, señalan que la cosa se puede incrementar porque no hay hacia arriba, porque no hay internet, no hay medios para confirmar estos datos o las cifras que vienen, pero la oposición iraní habla de 35.000 y 60.000 muertos, ¿no? Entonces, cualquiera sea el ángulo de análisis, ¿no? Una guerra no se puede analizar desde el punto de vista moral porque, digamos, es un terreno escabroso, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de Israel coinciden en la estrategia del pueblo iraní de liberarse de esta dictadura. Ayudan a aliviar el sufrimiento del pueblo de Irán, ¿no? Sí. Víctor Andrés, un par de preguntas para finalizar. La primera, vamos a Hispanoamérica, a los países sudamericanos específicamente. ¿Esto cómo nos afecta? No, muchas personas mencionaron, bueno, los países del socialismo, los países que tuvieron líderes del socialismo del siglo XXI, por ejemplo, Correa, que estuvo 10 años en el poder, se reunió con quien en ese momento fue el presidente de Irán o líder de Irán, que no era el ayatolá, que también me parece, si no me equivoco, fue asesinado. No lo puedo asegurar 100% porque ha salido tanta fake news de este tema que prefiero dejar el signo de interrogación al aire por si acaso meto la pata. Y muchos líderes del socialismo del siglo XXI han tenido conexiones con estos países árabes o africanos que se consideran tercerposicionistas o que están en contra de Occidente o que están en contra de Estados Unidos. Y la gente ahora ha dicho, bueno, tal vez ahora que se elimina Venezuela, se elimina Irán de la jugada, el movimiento de izquierda en América Latina va a perder fuerza, va a perder fuste, se lo asocia muy directamente a estos movimientos, bueno, en su momento a Hussein, en su momento a Gaddafi, ahora a este régimen, a pesar de que son cosas completamente distintas, entre ellos me refiero. ¿Qué crees que puede pasar en América Latina para esos movimientos que tanto apoyaron a estos sectores en su momento, no? No, mira, hay que recordar que, digamos, el principal soporte de la dictadura venezolana, de la dictadura de Maduro, bueno, era el control cubano del ejército venezolano. Pero detrás de la dictadura venezolana estaban los intereses de China, los intereses de Rusia y también los intereses de Irán. Irán tenía una participación muy directa, muy permanente en Venezuela. Y por otro lado, la visión fundamentalista de este sector del islamismo los lleva
a concebir la expansión y la guerra santa como un objetivo universal que tiene que ver con su teología. Y bueno, ellos están presentes en algunas áreas de Sudamérica, aquí en Perú, en la zona sur, tienen que ver con algunos hechos de violencia que han sucedido en Argentina, ¿no? Y han estado permanentemente aliados con el eje bolivariano, con el Grupo de Puebla, con todos los movimientos de izquierda, antisistema, comunistas, que proclaman su visión antioccidental, ¿no? Eso es una realidad incuestionable. Lo que sucede es que la reacción imperial de los Estados Unidos en Hispanoamérica, la caída de Maduro, la guerra que estamos viendo en el Medio Oriente, prácticamente debilita, desarma estas relaciones, estas influencias y estas políticas de alianza, ¿no? Sí. Víctor Andrés, para finalizar y agradecerte, ¿en qué crees que va a terminar o cómo crees que se va a terminar de desarrollar esta guerra? Como lo decía al principio, hay personas que creen que esto va a ser un bisturí, no, No, no creo que al nivel, no, no creo que al nivel de Venezuela. ¿Tú crees que va a ser larga? Hay personas que dicen tercera guerra mundial, pero estos ya son los típicos que pasa cualquier cosa y dicen, bueno, tercera guerra, se acabó el mira, mundo, no sé. no, no, yo creo que el ejército de Irán está compuesto por alrededor de 350.000 personas, pero 150.000 de ellos son de la Guardia Revolucionaria Islámica, de la Guardia Islámica Revolucionaria, es decir, están directamente ligados al poder clerical que controla el Estado iraní. Y por otro lado, hay que recordar que, por ejemplo, cuando se desarrolla la guerra Hezbollah en el sur del Líbano, que está profundamente golpeado y derrotado, empieza a lanzar cohetes y misiles contra Israel, porque forman parte de una red regional, ¿no? De una red regional. No sería nada extraño que algo vuelva a suceder en el caso de Hamas. Entonces, esto no va a ser una cosa sencilla, ¿no? No es una cosa sencilla. El propio presidente Trump ha señalado que esto va a durar 4 semanas. Van a haber lamentables muertes civiles de inocentes, ¿no? Este, pero, digamos, si Irán hubiera llegado a la capacidad de desarrollar poder nuclear, la situación del Medio Oriente, del mundo, estaría en otra situación, ¿no? Sería muy complicado, sería otro momento de análisis. Yo quiero culminar señalando de que ojalá un mundo en el que siempre ha sido bien difícil, ¿no? En que cristianos, judíos e islámicos de buena voluntad puedan dialogar, vivir en tolerancia. Ojalá sea posible. No, digamos, ha habido momentos en la historia de estas tres religiones en que estas tres religiones han convivido, han dialogado, ¿no? Pero gran parte de la historia ha sido una experiencia de guerra, de confrontación, ¿no? Durante el Imperio Otomano, que duró varios siglos, por ejemplo, el Imperio Otomano Islámico, se produjeron los mayores genocidios de poblaciones cristianas, ¿no? En Armenia, en Grecia, por ejemplo. Este, entonces, ojalá que encontremos una manera en que los creyentes de estas tres grandes religiones puedan dialogar, convivir en un mundo de paz, ¿no? Es la invocación que uno puede hacer en medio de esta tragedia que se desata en el Medio Oriente. Víctor Andrés, muchísimas gracias. Simplemente para dejar algo en claro, en tu criterio, esto simplemente es una guerra principalmente para que Irán no genere poder nuclear, básicamente en grandes rasgos. Bueno, es que
Y es que el poder nuclear de Irán no es una reflexión teórica, no es una especulación. Irán ha desarrollado una estrategia de guerra regional. O sea, la paz en Medio Oriente, que iba a ser alcanzado con esta otra tendencia que viene luego de la Guerra de 6 días en los años, fines de los 60, 70, ha sido interrumpida por la visión integrista del Estado de Irán, de la eliminación del Estado de Israel, el pequeño Satán lo llamaba, y la eliminación de Estados Unidos y Occidente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la guerra actualmente tiene que ver mucho con eso, ¿no? Y ojalá en, en los nuevos dirigentes de Irán exista la voluntad de, de cancelar el proyecto nuclear y volver a dialogar con Occidente y los países del mundo, porque lo que debemos evitar es que los pueblos del Medio Oriente este, sufran más, ¿no? Evitar este sufrimiento que puede agravarse, ¿no? Víctor Andrés Ponce, periodista y analista político, sociopolítico peruano, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Víctor Andrés, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros aquí en una radio ecuatoriana. Te deseo mucha suerte, te agradezco y tal vez no, esperemos que no sea la última vez que conversemos. De acuerdo, muchas gracias a ustedes por la invitación y seguimos conversando.